Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Matuk y el día de hoy les hablaré sobre mi proyecto final de la clase de Operatividad de los Negocios Internacionales, la cual pertenece a la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Estos son los temas que estaremos analizando en este proyecto. Para poder comprender un poco más sobre realizaremos un breve análisis sobre los temas de sistema logístico, diseño de gestión logística, actividades clave, actividades de apoyo e Incoterms. Después, analizaremos el desarrollo de la investigación sobre una exportación de piña miel de México a Francia y por último, una importación de lámparas de luz LED de China a México. Comencemos con el análisis del marco teórico con el tema de sistema logístico. Los sistemas logísticos son una parte de la cadena de suministro que planifica, almacena, implementa y controla el flujo eficiente y eficaz de los productos, servicios e información entre el punto de origen y el punto de consumo, con el fin de satisfacer al cliente y los requerimientos legales. Después tenemos lo que es el diseño de la gestión de sistema logístico. Este se realiza según las áreas de decisión, que pueden agruparse en tres marcos. El primero es el eje de la política de la empresa, después tenemos la orientación de la estructura del sistema logístico y por último los métodos y procedimientos para las operaciones logísticas. Hablando de actividades clave, las que pertenecen al sistema logístico son el servicio al cliente, el procesamiento de los pedidos, la gestión de inventarios y el transporte. Y las actividades de soporte son el almacenamiento, el manejo de las mercancías, el diseño de envase, empaque y embalaje y la gestión de la información en las mercancías. Estas mercancías pueden ser desde materias primas, productos semiterminados o el producto final. El último tema que revisaremos en este marco teórico son los Incoterms. Los términos internacionales de comercio o International Commerce Terms en inglés son un conjunto de 11 normas internacionales acordados por la Cámara de Comercio Internacional, los cuales fueron creados en 1936 y desde 1970 son revisados y actualizados cada 10 años. Los Incoterms nos sirven para establecer un lenguaje que puede ser utilizado por los compradores y los vendedores que participan en los negocios internacionales. Estos son utilizados principalmente para dividir los costos de las transacciones y las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Estos términos están representados por 3 letras, las cuales abrevian el significado que estos tienen en inglés, y cada una de ellas define lo que es el conjunto de obligaciones que asume cada parte que participa en la compra-venta internacional. Su finalidad es determinar con precisión los términos del contrato, tales como el reparto de los gastos entre exportador e importador, el lugar de entrega de la mercancía, los documentos que el exportador debe proporcionar al importador, la transferencia de riesgo entre el exportador y el importador referente al transporte de la mercancía. También se determina quién contrata y quién paga el transporte, a su vez quién contrata y quién paga el seguro y los documentos que tramita cada parte y el costo de estos. Para la versión del 2020, los Incoterms son agrupados dependiendo del tipo de transporte internacional que se utilice. Este puede ser ya sea transporte marítimo o transporte polivalente. Los Incoterms pertenecientes al transporte marítimo es el Free Alongside Shape, Free On Board, Custom Freight, Cost, Insurance and Freight. Y los Incoterms pertenecientes al transporte polivalente es el Ex-Works, el Free Carrier, Carrier Pay To, Carrier and Insurance Pay To, Delivery at Place on Load y Delivery Duty Pay. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el tema principal de este proyecto, que es la importación y exportación de un producto, comenzando con la exportación de piña miel de México a Francia. ¿Por qué Francia? Bueno, uno de los motivos principales por el cual decidí exportar este fruto a un país europeo es debido a que Francia es un mercado muy accesible para el exportador mexicano. Una muestra de esto es el crecimiento de las exportaciones aproximadamente en un 274% en tan solo 5 años. Otro motivo es que México tiene una ventaja competitiva ante los principales socios comerciales de Francia
el cual es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Y otra de las principales razones para exportar a Francia desde México es el elevado número de población con un alto poder adquisitivo. Bueno, como ya lo mencioné, nuestro producto a exportar es la piña, la cual es un fruto ovalado y grueso que mide 30 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro en promedio. Su pulpa comestible está rodeada de brácteas verdes que pasan a ser anaranjadas al madurar, formando la piel del fruto. En México, los principales estados productores de piña son Veracruz, con una participación del 64.9% del volumen nacional, Oaxaca con un 12.8%, le sigue Tabasco con un 6.2%, después Quintana Roo con un 4.6% y por último tenemos a Jalisco con un 2.8%. Estas 5 entidades antes mencionadas concentran el 92.3% del total de producción en el país. Uno de los motivos por el que yo escogí este producto es que la piña miel posee contenidos de azúcares más altos que otras variedades, lo que le otorga un buen sabor y aroma. También es que el fruto es un poco más pequeño comparados con otros, es de gran aceptación a nivel mundial para su consumo, su forma es más simétrica y uniforme, su pulpa de color amarillo brillante la hace resaltar, dándole una característica muy atractiva en el mercado. Otro motivo es que esta fruta tropical se puede emplear en varios productos derivados como lo pueden ser las mermeladas de piña, los jugos naturales, entre otros, y también que sus propiedades y beneficios son demasiados y su valor nutricional es excepcional. Bueno, debido al porcentaje de participación a nivel nacional, yo decidí producir la piña miel en el estado de Veracruz. Cabe señalar que las condiciones naturales del suelo, el clima y los recursos hídricos presentan ventajas comparativas importantes para la producción de este fruto tropical. El proceso de producción de este fruto se enfoca en la preparación del suelo, el cual depende del producto que fue sembrado con anterioridad en la tierra. Seguido de esto tenemos lo que es la siembra, la cual abarca desde la selección de la semilla. Después pasamos a lo que es el tratamiento de la semilla, la siembra, la fertilización y el ciclo de siembra. Después tenemos lo que es el manejo de la maleza, la inducción de la floración y por último tenemos la fructificación. Obteniendo la fructificación de la semilla, pasamos a lo que es la cosecha, la cual se debe cortar en las primeras etapas de maduración, ya que la piña miel la vamos a utilizar para lo que viene siendo la exportación. Después del corte del fruto pasamos a lo que es la poscosecha, en donde la fruta es transportada del terreno a la empacadora. La fruta se recibe directamente del medio de transporte y es puesta en un sistema recibidor con agua para luego ser clasificada de acuerdo a su tamaño y así poder ser empacada. Las cajas de piña miel se almacenan en frío a una temperatura entre 7 y 13 grados centígrados y su humedad es relativa de 90 y 95%. Este producto puede conservarse entre 2 y 4 semanas en estado de óptima calidad. Para incursionar en mercados extranjeros, siempre trae como consecuencia una adecuación del producto a las normas y especificaciones del país destino que el país destino requiera. Para efectos de este proyecto de exportación, las piñas se presentarán con el color y grado de maduración que el cliente requiera, cumpliendo con todas las normas de calidad, fitosanitarias, de empaque, embalaje y etiquetado que se especifiquen. En cuanto al empaque, la presentación deberá ser en cajas de cartón corrugado de doble flauta. La caja debe de estar formada por 2 partes. Esto quiere decir que debe de contener lo que es la base y la tapa. Bueno, hablando un poco más específico sobre el empaque y el embalaje, el empaque que se enviará a nuestro cliente consta de 5.184 piñas de la variedad piña miel que pesan en promedio 3 kilogramos cada una. Las 5.184 piñas se envasarán en cajas de cartón de doble corrugado conteniendo 6 piñas cada una, lo que da un total de 864 cajas. El embalaje para exportar está compuesto de una tarima de madera de pino,
Esta tarima llevará un contenido de 48 cajas e irán embaladas dentro de un contenedor de 40 pies para su exportación. El acomodo de las tarimas será de una cama de 2 tarimas de frente por 9 de fondo, lo que hará que tengamos en total 18 tarimas por contenedor. El número de unidades de transporte a exportar será solamente de un contenedor. Y hablando de las marcas que debe llevar el embalaje en la normatividad internacional, son lo que es el logotipo de la marca del producto, el marcado de estiva máxima tanto en español como en inglés, el peso neto del producto y la leyenda de la temperatura que se requiere y el manejo con cuidado. Bueno, para la transportación se trasladará el contenedor de 40 pies por medio de un tractor, el cual irá a recoger el contenedor al muelle y de ahí se trasladará a nuestra bodega donde se efectuará la carga del producto. Ya que el contenedor se encuentre cargado, el tractor irá a depositar el contenedor al muelle de Veracruz para su posterior depósito en el buque. De ahí el buque saldrá o partirá del puerto de Veracruz, el cual seguirá una ruta para así llegar al puerto de El Havre, en Francia. Más o menos el tiempo estimado para tocar puerto es de 20 días si no se presentan contrariedades. Y por último hablaremos del Incoterm. El Incoterm bajo el que se realizará nuestro contrato de compraventa internacional es el CFR, ya que bajo estos términos tenemos la obligación de pagar los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de Le Havre, Francia, así como el despacho de exportación, pero el riesgo de pérdida o el daño de la mercancía se transfiere al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. Por lo tanto, consideramos que este término de comercio es el que otorga mayores ventajas a ambas partes. En esta diapositiva podemos apreciar lo que es una cotización de el Custom Freight en euros y dólares. Aquí podemos ver lo que es el precio del producto, el precio en planta, la utilidad, cuánto se gastó en el embalaje, las maniobras de carga, los impuestos de exportación, el flete principal y entre otros. Aquí podemos apreciar el precio total en pesos, aquí en euros y aquí lo tenemos en dólares. Para terminar tenemos la importación de luz LED de China a México. LED es un acrónimo de Light Emitting Diode, que en español significaría diodo emisor de luz. Estas producen luz basándose en un efecto llamado electroluminiscencia, por el cual se emiten fotones que determinan el color de la luz que visualizamos. Algunas ventajas de la luz LED es que cuentan con una larga vida útil, su encendido es instantáneo, las posibilidades de control de flujo tiene posibilidades de control de flujo e intensidad sin que afecte su vida útil, tiene excelente direccionalidad de la luz, lo que permite un mayor factor de utilización y una mínima contaminación lumínica. Tiene menores costes de operación y mantenimiento y no contienen componentes contaminantes como lo es el mercurio, el plomo, entre otros. En esta diapositiva podemos ver la logística del proceso de importación, el cual comienza con la elección del proveedor, el cual será la empresa Green Ray. Después se escoge el Incoterm, el cual será el CFR. En tercer lugar, el modo de transporte, el cual será marítimo. Y así seguimos con la cotización de los servicios logísticos, la fecha de salida, la realización del bill of lading, la entrega en el puerto, el traslado de la mercancía y muchos otros procesos hasta llegar a lo que es la entrega de la mercancía en la dirección final. Aquí también tenemos una tabla en donde se especifican las actividades a realizar, la duración de estas y la fecha en la que se realizarán. La ruta marítima de importación empezará con la partida en el puerto de Shenzhen con la compañía logística de Lucky Logistics. Después, ya una vez que la mercancía está en el buque, se permanecerá ahí para su traslado al puerto de Manzanillo y esto puede llegar a tardar hasta 18 días. Después se hace la desconsolidación del buque, el cual consiste en la llegada al puerto de Manzanillo cuando empiezan las maniobras de descarga de los contenedores para poder sacar y separar la mercancía. Como ya mencioné, el Incoterm a utilizar es el CFR y este Incoterm es el mismo que se utilizó en lo que es la exportación, por lo tanto ya sabemos en lo que consiste y cuáles son las obligaciones tanto del vendedor como del comprador.
Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que la información presentada les sea de utilidad y pues muchísimas gracias.